Hay momentos en la vida en los que el dolor es tan profundo que creemos que nunca volveremos a respirar con tranquilidad. Momentos en los que la ausencia de alguien que amamos se siente como un vacío imposible de llenar. Nos preguntamos si aquellos que ya partieron pueden vernos, si saben cuánto los extrañamos, si entienden cuánto necesitamos sentir su presencia una vez más. Esta es la historia de Carolina, una mujer que perdió a su madre de la forma más repentina y dolorosa. Una mujer que durante 3 años vivió atrapada en la culpa, en el remordimiento, en ese hubiera que nunca nos deja en paz. Pero lo que estás a punto de escuchar te demostrará que el amor de una madre no termina con la muerte, que hay señales que desafían toda lógica, que hay mensajes que llegan exactamente cuando más los necesitamos. Esta es una historia real, una historia de pérdida, de señales imposibles, y de un amor que atravesó la frontera entre este mundo y el siguiente. Bienvenido a Cartas del Cielo. Acto 1. El vacío, la vida. De Carolina Méndez. Tenía 38 años cuando esta historia comenzó. Vivía en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un lugar funcional pero frío, donde las paredes blancas parecían absorber cualquier intento de alegría. Trabajaba como maestra de primaria en una escuela pública. Era el tipo de trabajo que requiere paciencia infinita, amor genuino por los niños y una capacidad para dar incluso cuando uno mismo se siente vacío. Carolina era buena en su trabajo. Los niños la querían, los padres la respetaban, pero detrás de esa sonrisa profesional que ofrecía cada mañana, había un dolor tan grande que apenas podía sostenerlo. Cada día era igual. Se levantaba a las 6 de la mañana con el cuerpo pesado, como si cargara piedras invisibles. Se duchaba sin pensar. Tomaba café sin saborearlo. Se vestía con ropa cómoda pero sin vida. Llegaba a la escuela, enseñaba con dedicación, fingía estar bien. Regresaba a casa al caer la tarde, calentaba algo de comida, comía sola frente al televisor sin prestar atención a lo que veía. Y cada noche, antes de dormir, miraba la misma fotografía en su teléfono. Una fotografía de ella junto a su madre, abrazadas, sonriendo, en tiempos más felices. Y lloraba en silencio, para que nadie la escuchara. Lloraba hasta que el sueño la vencía. Lloraba como había llorado durante los últimos 3 años. La ausencia de doña Elena. Porque hacía 3 años Carolina había perdido a su madre. Doña Elena Méndez había sido el centro de su vida. Una mujer pequeña de estatura pero gigante de corazón. De esas mujeres que llenan una casa con su sola presencia, que hacen que cualquier lugar se sienta como hogar. Doña Elena era costurera. Trabajaba desde su casa, rodeada de telas, hilos, agujas y máquinas de coser que sonaban como música para Carolina cuando era niña. Había criado a Carolina sola, después de que su esposo las abandonara cuando la niña tenía apenas 5 años. Nunca se quejó, nunca se rindió. Trabajó día y noche para que su hija tuviera educación, ropa limpia, comida en la mesa y, sobre todo, amor. Mucho amor. «Mijita, mientras yo esté aquí, nunca te faltará nada», le decía doña Elena con esa voz suave que Carolina aún escuchaba en sus sueños. Y cumplió su promesa. Carolina pudo estudiar, convertirse en maestra, tener una vida digna. Todo gracias al sacrificio de su madre. Pero la vida tiene formas crueles de recordarnos que nada es para siempre. El día que todo cambió. Hace 3 años, en una mañana de noviembre, Carolina recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Era su vecina, la señora Marta, con voz temblorosa. «Carolina, necesitas venir rápido. Es tu mamá. Algo está mal». Carolina sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué pasó?» «Vine a traerle unas tortillas como siempre y...» La puerta estaba abierta. «Está en el suelo». No responde. Carolina dejó todo y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. Llegó a la casa de su madre con las manos temblando, el corazón acelerado, rezando en silencio. Pero cuando entró,
Cuando vio a su madre tendida en el suelo de la sala, supo que era demasiado tarde. Doña Elena había sufrido un derrame cerebral masivo. Había muerto instantáneamente, sin dolor, sin tiempo para despedirse. La ambulancia llegó. Los paramédicos confirmaron lo que Carolina ya sabía en su corazón. Su madre se había ido. Carolina se quedó ahí, arrodillada junto al cuerpo de su madre, sosteniéndole la mano que ya estaba fría. No lloró, no gritó. Simplemente se quedó ahí, en estado de shock, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Su madre, su única familia, su mejor amiga, su ancla en este mundo, se había ido, así de rápido, sin aviso, sin oportunidad de decir adiós. Y lo peor de todo era que Carolina había estado tan ocupada con su trabajo, con su vida, que hacía 2 semanas que no visitaba a su madre. 2 semanas que no la abrazaba. 2 semanas que no le decía cuánto la amaba. La última conversación que tuvieron fue rápida, por teléfono, mientras Carolina caminaba apurada hacia el supermercado. «Hola, mamá. Solo llamaba para saber cómo estás». «Bien, mijita. ¿Cuándo vienes a visitarme?» «Pronto, mamá. Esta semana está muy pesada, pero te prometo que el fin de semana voy». «Está bien, hija. Te quiero mucho». «Yo también, mamá. Te llamo después». Pero nunca la llamó después. Y ese fin de semana nunca llegó. La culpa que consume. Los días siguientes fueron una nebulosa de trámites, funerales, condolencias vacías de gente que no conocía su dolor. Carolina pasó por todo como un fantasma. Arregló el funeral. Recibió a los pocos familiares que quedaban. Vio cómo bajaban el ataúd de su madre a la tierra. Y cuando todo terminó, cuando todos se fueron, cuando se quedó sola en su apartamento vacío, finalmente lloró. Lloró durante días. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Lloró hasta que su cuerpo no pudo más. Pero el llanto no la liberó. Porque junto con el dolor de la pérdida, vino algo peor. La culpa. La culpa de no haber estado ahí. La culpa de no haberla visitado. La culpa de haber dado por sentado que su madre siempre estaría ahí esperándola. ¿Por qué no fui a verla?, se preguntaba cada noche. ¿Por qué no le dije cuánto la amaba? ¿Por qué no la abracé más? ¿Por qué pensé que tendríamos más tiempo? Las preguntas la atormentaban. No la dejaban dormir, no la dejaban vivir. La vida después de la pérdida. Los meses pasaron. Luego el primer año, luego el segundo, luego el tercero. Carolina siguió trabajando, siguió fingiendo que estaba bien, siguió existiendo, pero no vivía realmente. Sus amigas intentaron ayudarla. La invitaban a salir, a distraerse, a conocer gente nueva. «Carolina, tienes que seguir adelante. Tu mamá no querría verte así». Pero Carolina no sabía cómo seguir adelante. No sabía cómo vivir sin su madre. No sabía cómo perdonarse a sí misma. Se había convertido en una versión vacía de quien solía ser. Una sombra que caminaba por el mundo sin propósito real. Sus estudiantes notaban que la maestra Carolina ya no sonreía como antes, que sus abrazos ya no tenían la misma calidez, que algo en ella se había apagado, y ella lo sabía, pero no sabía cómo encender esa luz de nuevo. El aniversario. Y así llegó el tercer aniversario de la muerte de su madre. Noviembre otra vez. El mismo mes. El mismo frío en el aire. El mismo dolor que parecía no disminuir con el tiempo. Carolina pidió el día libre en la escuela. No podía fingir ese día. No podía sonreír. No podía pretender que todo estaba bien. Se quedó en casa, acostada en su cama, mirando el techo, sintiendo el peso de la ausencia de su madre como una roca sobre el pecho. Había planeado visitar el cementerio por la tarde, llevarle flores como hacía cada año, pero ni siquiera tenía fuerzas para levantarse. «Lo siento, mamá», susurró al aire vacío. «Lo siento tanto. Ojalá pudieras decirme que me perdonas. Ojalá pudieras decirme que estás bien.
Ojalá pudiera saber que no estás enojada conmigo. Y lloró otra vez. Lloró por horas. No lo sabía entonces, pero ese día algo estaba por cambiar. Algo imposible. Algo que desafiaría todo lo que ella creía saber sobre la vida y la muerte. Antes de continuar con esta historia que te tocará profundamente el alma, quiero pedirte algo. Si crees que historias como esta pueden llevar consuelo a quienes han perdido a alguien que aman, te invito a suscribirte a Cartas del Cielo. Aquí compartimos testimonios reales de amor que trasciende, de señales imposibles, de esperanza que llega cuando más la necesitamos. Tu suscripción nos permite seguir llevando estas historias a quienes atraviesan la oscuridad del duelo, a quienes necesitan saber que sus seres queridos siguen cuidándolos desde donde estén. Presiona el botón de suscribirse, activa la campanita y ayúdanos a llevar luz a más corazones rotos. Ahora sí, continuemos con lo que le sucedió a Carolina ese día de noviembre. Acto 2. El imposible, la tarde lluviosa. Era media tarde cuando Carolina finalmente se levantó de la cama. Había llorado tanto que le dolía la cabeza, tenía los ojos hinchados y el cuerpo agotado. Miró por la ventana. Había comenzado a llover, una lluvia suave pero persistente que hacía que todo se viera gris, borroso, triste, perfecta para cómo se sentía. Decidió hacer algo, cualquier cosa, para distraerse. No podía quedarse acostada todo el día hundiéndose en su propio dolor. Fue a la cocina, preparó té, se sentó en el sofá. Pero no podía concentrarse en nada. Su mente seguía regresando a su madre, a los recuerdos, a las cosas que nunca le dijo. Y entonces, sin pensarlo realmente, hizo algo que había estado evitando durante 3 años. Decidió revisar las cajas con las pertenencias de su madre. Las cajas del pasado. Después del funeral, Carolina había empacado las cosas más importantes de su madre en cajas. Fotografías, documentos, algunas joyas sencillas, ropa con aroma a ella. Había guardado esas cajas en el closet de su cuarto y nunca las había abierto. No había tenido el valor. Era demasiado doloroso. Pero ese día, por alguna razón, sintió que tenía que hacerlo. Necesitaba sentirse cerca de su madre de alguna forma. Sacó las cajas del closet. Eran 3 cajas de cartón medianas, selladas con cinta adhesiva y polvo acumulado. Se sentó en el suelo de su habitación y abrió la primera. Dentro había ropa. Los suéteres favoritos de su madre, sus rebozos, sus delantales de trabajo. Carolina los sacó uno por uno, sintiéndolos entre sus dedos, buscando cualquier rastro del aroma de su madre. Y ahí estaba, ese olor característico a jabón de lavanda, a hilo de coser, a hogar. Carolina apretó un suéter contra su rostro y lloró otra vez. Luego abrió la segunda caja. Esta contenía documentos. Recibos viejos, certificados, papeles de la casa. También había cartas antiguas, algunas fotografías sueltas de cuando Carolina era niña. Carolina revisó cada fotografía con cuidado. Ahí estaba ella a los 5 años, en su primer día de escuela. Ahí a los 10, haciendo la primera comunión. Ahí a los 15, en su fiesta. Y en cada fotografía, su madre estaba junto a ella, siempre sonriendo, siempre orgullosa, siempre presente. «Te extraño tanto, mamá», susurró Carolina con voz quebrada. Finalmente abrió la tercera caja. Esta era más pequeña que las otras. Contenía objetos personales, un rosario, un reloj antiguo, algunos anillos sencillos, y en el fondo, envuelto en papel de seda, había un sobre amarillento. Carolina lo sacó con curiosidad. No recordaba haber guardado eso ahí. El sobre no tenía nada escrito en el exterior. Solo era un sobre viejo, sellado. Con manos temblorosas lo abrió. La primera señal. Dentro del sobre había una fotografía que Carolina nunca había visto antes. Era una foto instantánea, un poco descolorida por el tiempo.
Mostraba a doña Elena sentada en su máquina de coser, sonriendo a la cámara con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero no estaba sola en la foto. Junto a ella, de pie, estaba Carolina. Pero no la Carolina adulta. Era la Carolina de unos 7 u 8 años, con coletas, sonriendo con esa alegría pura de la infancia. Y en la parte de atrás de la fotografía, con la letra inconfundible de doña Elena, había algo escrito. Para mi Carolina, el día que más me necesites, recuerda, siempre estoy contigo. Te amo hoy, mañana y para siempre. Mamá. Carolina sintió que el corazón se le detenía. Leyó la frase una vez, luego otra y otra más. El día que más me necesites, recuerda, siempre estoy contigo. ¿Cómo era posible? Carolina había revisado esas cajas cuando las empacó hace 3 años. No recordaba haber visto esa fotografía, no recordaba ese sobre, y el mensaje era como si su madre supiera, como si hubiera sabido que algún día, en el momento de mayor dolor, Carolina encontraría esas palabras. Pero eso era imposible, ¿verdad? Carolina comenzó a temblar, no de miedo, sino de algo que no podía explicar, una mezcla de emoción, confusión y esperanza. «¿Mamá?», susurró al aire. «¿Eres tú?». El sueño. Esa noche, Carolina se quedó dormida abrazando la fotografía. Por primera vez en 3 años, no lloró antes de dormir. En cambio, sintió una extraña sensación de paz, como si algo hubiera cambiado, como si no estuviera tan sola. Y esa noche, tuvo un sueño. En el sueño, Carolina estaba en la casa de su madre. Todo se veía exactamente como lo recordaba. La máquina de coser en la esquina, las telas colgadas, el olor a café recién hecho. Y ahí, sentada en su silla favorita, estaba doña Elena. Lucía exactamente como Carolina la recordaba. Su cabello canoso recogido en un moño, su delantal de flores, su sonrisa suave y amorosa. «Hola, mijita», dijo doña Elena con esa voz que Carolina había extrañado tanto. Carolina quiso correr hacia ella, abrazarla, decirle todo lo que nunca pudo decir, pero no podía moverse, solo podía mirarla. «Mamá, lo siento tanto. Perdóname por no haber estado ahí. Perdóname por no haberte visitado. Perdóname por...». Doña Elena levantó la mano suavemente, interrumpiéndola. «No hay nada que perdonar, mi niña, nada. Yo sé que me amabas. Yo sé que estabas ocupada viviendo tu vida como debe ser. Yo siempre estuve orgullosa de ti. Pero yo debí estar ahí. Debí decirte cuánto te amaba. Debí... Ya me lo dijiste, Carolina. Con cada abrazo, con cada sonrisa, con cada logro que alcanzaste. Ese fue tu «te amo». Y yo lo escuché fuerte y claro. Carolina sintió lágrimas rodando por sus mejillas en el sueño. «Te extraño tanto, mamá. Y yo también te extraño, mijita. Pero no estoy lejos. Nunca lo he estado. He estado contigo todo este tiempo, en cada amanecer, en cada momento que pensaste en mí, en cada vez que necesitaste fuerza y no sabías de dónde venía. ¿De verdad? ¿De verdad? Y quiero que dejes de cargar con esa culpa. No es tuya. Yo me fui feliz, Carolina. Me fui sabiendo que mi hija era una mujer hermosa, fuerte, capaz. Me fui en paz. Pero yo no estoy en paz, mamá. Lo sé, pero es tiempo de que lo estés. Es tiempo de que vivas de nuevo, de que sonrías de nuevo, de que ames de nuevo». Doña Elena se levantó de su silla y caminó hacia Carolina. Y esta vez, Carolina pudo moverse, pudo correr hacia su madre, pudo abrazarla. Y el abrazo se sintió tan real, tan cálido, tan reconfortante. «No te vayas», suplicó Carolina. «No me voy, mijita. Solo te dejo seguir tu camino. Pero siempre estaré contigo. Búscame en las pequeñas cosas, en las señales, en los momentos inesperados. Ahí estaré». Carolina despertó con lágrimas en las mejillas. Miró el reloj. Eran las 3 de la mañana. La lluvia había parado. Todo estaba en silencio.
Miró la fotografía que seguía en su mano y sonrió. Por primera vez en 3 años, sonrió con el corazón. Las señales continúan. Los días siguientes fueron diferentes. Carolina seguía extrañando a su madre, por supuesto. El dolor no desapareció de un día para otro, pero algo había cambiado en ella. Ya no se sentía tan perdida, ya no se sentía tan sola, y empezó a notar cosas, pequeñas cosas, cosas que antes hubiera ignorado. Una mañana, mientras preparaba café, la radio se encendió sola, y la canción que sonaba era Las Mañanitas, la canción favorita de su madre. Carolina se quedó inmóvil, escuchando, y sintió una calidez en el pecho, como un abrazo invisible. Otro día, mientras caminaba hacia la escuela, una mariposa blanca la siguió durante 2 cuadras. Se posó en su hombro por un momento antes de volar. Carolina recordó que su madre siempre decía: «Las mariposas son mensajeros del cielo, mijita». Y una tarde, mientras organizaba papeles en su escritorio, encontró una nota adhesiva que no recordaba haber escrito. Decía simplemente: «Todo estará bien». Era su letra, pero no recordaba haberla escrito. Era como si su mano hubiera movido sola, guiada por algo más. Pero la señal más grande aún estaba por venir. La fotografía imposible. 2 semanas después de encontrar la primera fotografía, Carolina estaba limpiando su apartamento un sábado por la mañana. Había decidido hacer una limpieza profunda, quitar el polvo acumulado, reorganizar, dejar entrar luz nueva. Movió el sofá para limpiar detrás, y ahí, en el suelo, encontró algo que la dejó sin aliento. Otra fotografía, pero esta vez, la fotografía era diferente. Era una foto reciente, no vieja, no descolorida. Era una foto que parecía haber sido tomada hace apenas días. Mostraba a Carolina durmiendo en su cama, abrazando la primera fotografía que había encontrado, y junto a ella, sentada al borde de la cama, apenas visible como una silueta translúcida, estaba su madre. Doña Elena la miraba con amor, con ternura, su mano extendida sobre la cabeza de Carolina como bendiciéndola. Carolina sintió que las piernas le temblaban. Esto era imposible, completamente imposible. Nadie había tomado esa fotografía. Carolina vivía sola, no tenía cámaras en su cuarto, no había ninguna explicación lógica, y sin embargo, ahí estaba la foto, real, tangible, en sus manos. Se sentó en el suelo, mirando la imagen, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Mamá, eres tú. Realmente eres tú». Y en ese momento, Carolina entendió. Entendió que su madre nunca la había dejado, que había estado ahí todo el tiempo, cuidándola, protegiéndola, esperando el momento perfecto para hacerle saber que no estaba sola. Entendió que el amor de una madre no termina con la muerte, que hay conexiones que trascienden lo físico, lo visible, lo explicable. Entendió que necesitaba dejar ir la culpa, perdonarse, vivir de nuevo, porque eso era lo que su madre quería. Eso era el mensaje, eso era el regalo. La conversación final. Esa noche, Carolina hizo algo que no había hecho en 3 años. Habló en voz alta con su madre. No en su mente, no en silencio, en voz alta. «Mamá, sé que me estás escuchando. Sé que estás aquí, y quiero decirte algo». Se sentó en el suelo de su sala, rodeada de las fotografías, sintiendo la presencia invisible pero real de su madre. «Gracias por no dejarme. Gracias por las señales. Gracias por recordarme que tu amor sigue aquí, que nunca se fue. Y quiero que sepas que voy a estar bien. Voy a dejar de cargar con la culpa. Voy a vivir la vida que tú querías que viviera. Voy a ser feliz de nuevo. No porque te olvide, sino porque te honro viviendo plenamente. Te amo, mamá. Hoy, mañana y para siempre. Tal como tú me amaste a mí». Y en ese momento, Carolina sintió algo, una brisa suave que movió su cabello.
aunque todas las ventanas estaban cerradas. Un aroma inconfundible a lavanda, el aroma de su madre, y una sensación de paz tan profunda que supo, sin duda alguna, que su madre había escuchado cada palabra. Gracias por estar aquí, acompañándonos en este testimonio que nos recuerda que el amor verdadero nunca muere. Si esta historia te está conmoviendo, si te está recordando a alguien que perdiste, si te está dando esperanza cuando más la necesitas, compártela. Compártela con alguien que esté atravesando el duelo, con alguien que necesite saber que sus seres queridos siguen cerca, con alguien que necesite un poco de luz en la oscuridad, porque todos merecemos saber que no estamos solos, que el amor trasciende, que hay señales esperando ser descubiertas. Continuemos con la transformación de Carolina. Acto 3. La transformación. El despertar. Los días siguientes fueron de profunda transformación para Carolina. Algo se había roto dentro de ella, o más bien, algo se había sanado. La cárcel de culpa en la que había vivido durante 3 años comenzó a desmoronarse. Por primera vez desde la muerte de su madre, Carolina se miró al espejo y no vio a una mujer rota. Vio a alguien que estaba sanando. Alguien que estaba lista para vivir de nuevo. Comenzó con pequeños cambios. Los pequeños cambios. Primero, decidió reorganizar su apartamento. Pintó las paredes de un color más cálido. Compró plantas. Dejó entrar más luz. Colgó las fotografías de su madre en marcos bonitos en la sala. Ya no las escondía. Las celebraba. Quería verlas cada día. Sonreír con los recuerdos en lugar de llorarlos. Comenzó a cocinar de nuevo. Recetas que su madre le había enseñado. Arroz con frijoles como a ella le gustaba. Tamales en Navidad. Pan dulce los domingos. Y mientras cocinaba, hablaba con su madre. Le contaba sobre su día, sobre sus estudiantes, sobre sus planes. Ya no se sentía tonta haciéndolo. Sabía que su madre la escuchaba. El regreso a la vida. En la escuela, sus colegas notaron el cambio. Carolina, te ves diferente, más ligera, le dijo su amiga Marta un día durante el almuerzo. Carolina sonrió. Me siento diferente. Por primera vez en mucho tiempo, me siento viva. ¿Qué pasó? Carolina dudó un momento, luego decidió compartir. Necesitaba compartir. Le contó sobre las fotografías, sobre el sueño, sobre las señales, sobre cómo había sentido la presencia de su madre. Esperaba que Marta la mirara con escepticismo, pero no fue así. Yo también he tenido experiencias así, confesó Marta con lágrimas en los ojos. Cuando murió mi padre, pequeñas señales que me decían que seguía cerca. Nunca se lo había contado a nadie porque pensaba que me iban a creer loca. No estás loca, dijo Carolina, tomando su mano. Y yo tampoco. Nuestros seres queridos no nos dejan, solo cambian de forma. La reconexión con la vida Carolina también empezó a reconectarse con sus estudiantes de una forma más profunda. Antes, enseñaba mecánicamente, cumplía con su trabajo pero sin verdadero compromiso emocional. Ahora, abrazaba a sus niños con más calidez, los escuchaba con más paciencia, les sonreía con más alegría, y ellos lo notaban. Maestra Carolina, usted se ve más feliz, le dijo un niño de 7 años un día. ¿Sabes qué, Juanito? Me siento más feliz, y es porque aprendí algo muy importante. ¿Qué aprendió? Que las personas que amamos nunca se van realmente, que siguen con nosotros en nuestro corazón, y que la mejor forma de honrarlos es siendo felices. El niño sonrió y la abrazó, y Carolina sintió que su madre estaría orgullosa. El perdón final. Un sábado por la tarde, 3 meses después de encontrar las fotografías, Carolina decidió visitar el cementerio. No había ido desde el aniversario. Había evitado ese lugar porque le traía demasiado dolor, pero ahora se sentía lista. Compró un ramo de girasoles, las flores favoritas de su madre,
y condujo hasta el cementerio bajo un cielo despejado y soleado. Caminó entre las tumbas hasta llegar a la de su madre. Una lápida sencilla con su nombre, sus fechas y una frase: Madre amada, siempre en nuestros corazones. Carolina colocó los girasoles en el florero, se sentó en el pasto frente a la tumba y comenzó a hablar. Hola mamá, vine a visitarte. Perdona que haya tardado tanto. Creo que necesitaba sanar un poco antes de poder venir sin desmoronarme. Quiero que sepas que estoy bien, realmente bien. Por fin puedo respirar sin que me duela el pecho. Por fin puedo pensar en ti sin solo sentir dolor. Ahora siento amor, gratitud, alegría por haberte tenido. Y te perdono, mamá. Sé que no necesitas mi perdón, pero igual quiero decirlo. Te perdono por irte tan rápido, por no despedirte. Sé que no fue tu elección, y está bien. Pero sobre todo, me perdono a mí misma. Me perdono por no haber estado ahí ese día. Me perdono por no haberte visitado más. Me perdono por darte por sentado. Porque ahora entiendo que tú ya me habías perdonado, que nunca hubo nada que perdonar, que me amabas sin condiciones, y que ese amor sigue aquí. Carolina tocó la lápida con ternura. Gracias por las señales, mamá. Gracias por recordarme que sigues conmigo. Gracias por darme permiso de ser feliz de nuevo. Te prometo que voy a vivir. Voy a vivir por las dos. Voy a sonreír por las dos. Voy a amar por las dos. Y cuando llegue mi momento de reunirme contigo, voy a llegar con la certeza de que viví una vida plena. Una vida que te hubiera hecho sentir orgullosa. Y entonces sucedió algo hermoso. Una mariposa blanca apareció de la nada y se posó sobre la lápida, justo sobre el nombre de doña Elena. Se quedó ahí, con las alas moviéndose suavemente, como asintiendo, como diciendo: «Te escuché, mijita, y estoy orgullosa». Carolina sonrió con lágrimas de alegría. «Te amo, mamá». La mariposa alzó vuelo y desapareció en el cielo azul. La nueva vida. Los meses siguientes fueron de florecimiento para Carolina. Empezó a vivir de una forma que no había vivido en años. No solo existir, vivir realmente. Se inscribió en clases de baile, algo que siempre había querido hacer pero nunca se había permitido. Comenzó a salir más con sus amigas, a reírse más, a disfrutar las pequeñas cosas. Incluso aceptó una invita a cenar de un compañero maestro que había mostrado interés en ella durante meses. Aún no estaba lista para una relación seria, pero estaba abierta a la posibilidad de amar de nuevo algún día. También decidió hacer algo especial. Tomó las 2 fotografías imposibles, las que su madre le había enviado de formas inexplicables, y las mandó a enmarcar juntas en un marco doble. Las colgó en su habitación, junto a su cama, y cada noche, antes de dormir, las miraba y susurraba: «Buenas noches, mamá. Gracias por otro día. Gracias por cuidarme. Te amo». Y dormía en paz, sin pesadillas, sin culpa, solo con gratitud. El círculo se cierra un año después de encontrar las fotografías. Carolina estaba en su salón de clases, terminando el día. Los niños se habían ido. El sol de la tarde entraba por las ventanas, creando patrones de luz en el piso. Carolina estaba organizando su escritorio cuando una de sus alumnas, una niña de 8 años llamada Sofía, regresó al salón llorando. «¿Sofía? ¿Qué pasó, mi amor?» «Maestra, mi abuelita murió ayer y yo no pude despedirme. Y me duele mucho». Carolina sintió que su corazón se apretaba. Conocía ese dolor muy bien. Se arrodilló frente a la niña y la abrazó con ternura. «Lo sé, mi amor. Sé que duele. Sé que sientes que no pudiste decirle adiós. ¿Cómo hago para que deje de doler, maestra?» Carolina pensó en su madre, en las fotografías, en las señales, en el amor que trasciende. El dolor nunca se va completamente, Sofía, pero se transforma. Y quiero que sepas algo muy importante. Tu abuelita sigue contigo. No la puedes ver, pero está ahí, cuidándote.
protegiéndote, enviándote señales de amor. ¿De verdad? De verdad. Solo tienes que estar atenta. Busca las señales, un sueño especial, una mariposa que te sigue, una canción que llega en el momento perfecto, un recuerdo que te hace sonreír. Ahí está ella. La niña la miró con ojos grandes y esperanzados. ¿Y usted cómo lo sabe, maestra? Carolina sonrió con lágrimas en los ojos. Porque mi mamá también murió, y ella me ha enviado señales que me recuerdan que el amor nunca muere, que solo cambia de forma. Sofía la abrazó fuerte. Gracias, maestra Carolina. Y en ese momento, Carolina supo que su dolor había tenido un propósito, que su sanación podía ayudar a otros, que su experiencia podía dar esperanza a quienes también atravesaban el duelo. Su madre le había dado un regalo, no solo las señales, no solo el consuelo, le había dado una misión, compartir la luz que había encontrado en la oscuridad. Reflexión final. Hoy, Carolina vive plena, feliz, en paz, sigue siendo maestra, sigue amando a sus estudiantes, pero ahora lo hace con un propósito más profundo. Comparte su historia con quien la necesite. Consuela a quienes atraviesan pérdidas. Recuerda a otros que el amor trasciende todo. Y cada día, antes de salir de casa, mira las fotografías de su madre y sonríe. Buenos días, mamá. Hoy voy a vivir por las dos. Voy a sonreír por las dos. Voy a amar por las dos. Porque Carolina aprendió algo que todos necesitamos saber. La muerte no es el final del amor. Es solo una transformación, una puerta hacia otra forma de conexión. Nuestros seres queridos no nos dejan. Siguen con nosotros, en los recuerdos, en las señales, en ese amor que sentimos en el pecho cuando pensamos en ellos. Y si estamos atentos, si abrimos nuestro corazón, si tenemos fe, descubriremos que nunca, nunca estamos solos. Las cartas del cielo llegan, a veces de formas que desafían toda lógica, a veces en fotografías imposibles, a veces en sueños vívidos, a veces en mariposas blancas, pero siempre llegan. Siempre. Esta fue la historia de Carolina y las fotografías imposibles que su madre le envió desde el cielo. Un testimonio de amor que trasciende, de señales que desafían toda explicación y de esperanza que llega cuando más la necesitamos. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo llorar, si te dio consuelo, si te recordó a alguien que amas y que ya partió, te invito a unirte a la comunidad de Cartas del Cielo. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para recibir cada nuevo testimonio. Comparte esta historia con alguien que esté atravesando el duelo, con alguien que necesite saber que no está solo. Y déjanos en los comentarios. ¿Has recibido señales de un ser querido que ya partió? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo te han reconfortado? Comparte tu experiencia, porque al compartir nuestras historias, nos sanamos mutuamente. Nos recordamos que el amor verdadero nunca termina. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por creer que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Hasta la próxima carta del cielo. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Oración final. Antes de despedirnos, quiero invitarte a cerrar este momento con una oración. Si perdiste a alguien que amas profundamente, si cargas con culpa o remordimiento, si necesitas sentir la presencia de quien ya no está, respira profundo. Cierra los ojos si lo deseas. Y abramos juntos nuestros corazones. Padre amado, hoy venimos ante ti con corazones que han conocido la pérdida, con almas que han sentido el dolor de despedirse de quienes más amamos. Te damos gracias por cada persona que pasó por nuestras vidas, por cada abrazo compartido, por cada risa, por cada momento de amor que nos dieron. Te pedimos, Señor, que cuides de nuestros seres queridos que ya están contigo, que estén en tu luz eterna, que estén en paz, que sepan cuánto los amamos y cuánto los extrañamos. Y te pedimos también que nos ayudes a sanar,
que nos liberes de la culpa que nos ata, que nos enseñes a perdonarnos por lo que hicimos o dejamos de hacer, porque tú sabes, Padre, que el amor estuvo siempre presente, incluso cuando las palabras no se dijeron. Ayúdanos a ver las señales que nos envías, a estar atentos a esos mensajes de amor que llegan de formas inexplicables, a reconocer que nuestros seres queridos siguen cerca, aunque no podamos verlos. Danos fuerza para vivir plenamente, para honrar la memoria de quienes partieron siendo felices, siendo generosos, siendo luz para otros que también atraviesan el dolor. Que cada amanecer nos recuerde que el amor trasciende la muerte. Que cada estrella nos hable de su presencia. Que cada brisa nos traiga su consuelo. Y cuando llegue nuestro momento de partir, que lo hagamos en paz, sabiendo que el amor que sembramos en esta tierra florecerá eternamente. Te lo pedimos con fe, con esperanza, con gratitud. Amén. Pausa larga. Música continúa. Narrador. Que esta oración traiga paz a tu corazón herido. Que encuentres consuelo en saber que no estás solo. Que descubras las señales que te esperan. El amor nunca termina, solo se transforma, y las cartas del cielo siempre llegan. Gracias por estar aquí. Hasta pronto.